Bienvenidos a Open Up, este espacio de transformación, crecimiento y conexión, donde tratamos temas que son importantes para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para elevar nuestra valentía e ir por más. El día de hoy vamos a hablar de eso que está presente en nuestras vidas, en los momentos de alegría, en los momentos de desafío, y nos hacen que nos movamos, lo reconozcamos o no, sepamos qué es o no está en nuestra vida, amiga. Las emociones. Las emociones. ¡Bingo! ¡Bingo! Premio mayor. Sí, aquellas que desde que abrimos nuestros ojitos bellos en el día, podemos reconocer qué emoción nos está abrazando en ese instante. Hasta que anochece. Totalmente. Estamos, y aquí vamos a ir profundizando en cómo nosotros podemos liderar nuestras propias emociones, a diferencia que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Pero ¿cómo las identificamos? Primero, hay que saber que las emociones las tenemos todos los seres humanos y las compartimos también con las especies animales, ¿no? Que es esta capacidad de respuesta que tiene nuestro cuerpo ante estímulos internos, es decir, ante pensamientos que nosotros podemos tener, o también ante estímulos externos. Entonces, es esta respuesta biológica, el cuerpo va a manifestar ciertas cosas y son unos segunditos, a diferencia de lo que es un sentimiento. Pero las emociones son de corta duración con una alta intensidad. Y aquí es para que todos nos relajemos y todos sentimos emociones, todos. Hasta la persona que tú dices, ese no tiene emociones, es un insensible. No, también tiene emociones. Las tiene en el fondo, pero muy en el fondo las ha de tener ahí escondidas. Pero fíjate qué interesante que nosotros, sabiendo ahora que todos tenemos derecho a sentir, no significa que vamos a disculpar la respuesta que pueda tener ante cierta emoción, sino comprender que cuando nosotros no tenemos la suficiente habilidad para manejar las emociones, esa emoción nos puede manejar a nosotros. Y lo vemos muy frecuentemente. Son las que nos dominan. Sí. Cuando no tenemos claridad cuál es la forma en la que podemos gestionarla. Y se habla del secuestro emocional, ¿no? Cuando una emoción te secuestra y tú dices, regularmente no tiendes a ser así, pero ha pasado algo que dices, yo no sé qué me pasó, te atrapó, te secuestró esa emoción y de ahí te fue muy difícil salir o realmente no supiste. Y es importante saber que las emociones nos dan información, es una manera de procesar lo que está sucediendo y nos dan una información de cómo te está sintiendo tu cuerpo. Pero cuando hablas de secuestro emocional, que creo que todo mundo en algún momento de nuestra vida la hemos tenido, y creo que ¿qué sucede? Que hay como un cortocircuito en lo que, en el estímulo, en la información que recibimos, en lo que sucede, que yo debo de confesar que si bien la gente que me conoce sabe que soy muy tranquila y muy calmada para, incluso cuando me enojo, como dar esta información, pero no le pregunten a mi esposo y a mis hijos, pero en general, en algún momento hubo situaciones en las que yo dije, pero ¿quién soy yo? ¿Qué está pasando? ¿De aquí me voy a ir al manicomio o cómo? He sido en algún momento la novia psicópata de estas que gritoneaba en el teléfono y salía de sí, ¿no? Y situaciones en las que ahora recuerdo y me da risa y incluso tengo que pedir disculpas en algún momento a estas personas. Pero fuimos secuestrados, ¿no? Y es en donde nace la pregunta de cómo las identifico y cómo puedo tener la facilidad de manejarla, de gestionarla, de hacer que no me suceda esto. Bueno, mientras yo les platico de eso, que me gustaría que fuera, si nos alcanzaras el recurso que tenemos allá, lo estoy viendo en la silla, el de Open Your Day, que es esta guía de conciencia emocional que les va a ayudar tremendamente. Aquí está, porque es un recurso que diseñé con la mejor intención de que fuera muy
muy visual el llevar una bitácora emocional de cuáles son nuestras respuestas emocionales cada día, cómo nos sentimos. Y vas avanzando y vas trabajando diariamente y por supuesto a la hora de la noche también integrar el agradecimiento como un estimulante de emociones positivas. ¿Por qué? Porque las emociones negativas no te piden permiso, esas llegan y entran y andamos todo el día intentando y promoviendo estados de bienestar, de alegría, de gozo, pero en cuanto a veces nos descuidamos o nos distraemos, llega el enojo, llega la irritabilidad, llega la tristeza, llega decimos, el que te sientes, ¿no? Te sientes quizás vulnerable o débil ante ciertas circunstancias y esas no piden permiso. Por eso es importante cómo le vamos a hacer para nosotros manejar esas emociones. Primero tienes que reconocerlas, es el primer paso y volvemos a trabajar la competencia de tener esta apertura emocional para experimentar qué te está pasando y ponerle nombre, porque si no le pones nombre, no lo vas a poder identificar, no vas a saber qué hacer con esa información que te está dando tu cuerpo. Es, por ejemplo, cuando a mí empieza a invadirme la emoción del enojo, empiezo a sentir que la sangre me hierve de los pies y empiezo a sentir un calor, así que viene encima, y que segundos ya sé que va a salir por mi boca algo, de lo cual después me voy a arrepentir. Pero, ¿cómo lograr que ya lo identifiqué? Y ahora, ¿cómo hago consciente el hecho de no dejar que suceda algo que sea peor, ¿no? Sí. Cuando nosotros trabajamos en esta guía de hábitos emocionales, identificamos la emoción, pero muy importante es en una escala del 1 al 5, ¿no? Aquí lo manejamos del 1 al 5, pero puede ser del 1 al 10. ¿Qué tanta intensidad sientes esa emoción, ¿no? ¿En qué intensidad sientes ese enojo? Porque a veces dices, estoy molesta, bueno, estoy enojada o estoy... ¡Pip! Sí, entonces, ¿en qué intensidad? Y muy importante saber qué pensamiento le está acompañando. Porque cada uno, como tú bien dices, yo experimento la emoción, el enojo de esta manera, pues todos lo podemos experimentar de diferente manera. Por eso es importante que tú sepas cómo experimentas tú cada emoción, porque eso te va a permitir generar una respuesta diferente. Si tú ya sabes, porque hay detonantes, hablamos que la emoción es una reacción a un estímulo. Tú ya sabes que cuando estoy pensando esto, estoy sintiendo esto, o está pasando esto afuera, esto me molesta. Algo que compartimos las dos y es nuestra respuesta ante la injusticia. Sí, definitivo. Entonces, cuando vemos algo injusto, ya sabemos cómo se siente el cuerpo y qué podría... Vamos a saltar como leones. ¿Qué podría ser, no? Y también, en este sentido, es una vez que identifico, entonces puedes ver cómo has reaccionado en otras ocasiones. ¿Por qué? Muy probablemente vas a seguir el mismo patrón de respuesta si no lo has trabajado, si no lo has procesado para decir, ya sé, y estar alerta cuando me vuelva a ocurrir esto. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que decirme para quebrar el ciclo del patrón, ¿no? Sí. Y poder reaccionar de una manera diferente, más asertiva, una respuesta en la que tú te quedes en mayor bienestar y puedas trabajar también aquella situación en la que estás involucrada en ese momento, porque si no, Dios nos agarre confesados. Definitivamente este diario que Open Your Day es una herramienta bien importante y creo que muy apta
pista para todos aquellos que aún dices, yo no sé cómo lo puedo identificar o cómo puedo darme cuenta o cómo puedo ayudar a mis hijos, incluso adolescentes o pequeñitos, en los que pueden ellos muy ilustrativamente también identificar junto contigo, si dependiendo de la edad que tengan, cómo se están sintiendo, ¿no? En lo personal, es como decir, bueno, cuando estoy alegre, cómo me siento, ¿no? ¿En dónde lo siento? Cuando estoy triste, cuando estoy enojada, cuando estoy con miedo, ¿dónde lo siento? Y ahora me ha servido muchísimo decir, por ejemplo, tener muy identificada cada una de las emociones en mi cuerpo. Incluso me pongo pequeños retos en situaciones específicas en las que, no sé, estoy en algún evento grande, no soy mucho de estar rodeada de tantísimas personas, me pongo nerviosa, con miedo, pero digo, bueno, quiero ir al baño, tengo que atravesar esta sala enorme con toda la gente, siento que me van a mirar, no tengo miedo, me da pena, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y digo, voy a caminar con firmeza, o soy valiente para hacer esta otra cosa. Entonces, me atrevo a ir hacia allá, ¿no? ¿Qué podemos utilizar nosotros de manera personal, además de una vez que las identificas, como para darle una sana salida o una manera fácil de gestionarla? Lo más importante es tener unas estrategias de regulación emocional. Y ahorita hablaremos de algunas en particular que nos pueden ser de mucho beneficio en caso de emociones con valencia negativa. Sí. Las emociones no son ni positivas, ni negativas, ni malas, ni buenas. Simplemente tienen una carga negativa por la reacción que podemos tener, el efecto que puede provocar, pero sí en nosotros tenemos la capacidad de transformar eso. Porque las emociones son esta respuesta biológica, te decía, de corta duración, pero de alta intensidad. Y hay que hacer una diferencia con los sentimientos, porque los sentimientos vienen después cuando nosotros hemos agregado el pensamiento. Primero está la respuesta y luego tú dices, ¿qué me está pasando? ¿No? Imagínate que salimos ahorita aquí del estudio y nos encontramos a un perro que no hemos visto muy grande, ¿no? Y nuestra respuesta quizás sea meternos o avanzar, ¿no? En el caso, y nos empieza a ladrar el perro y empezamos a reaccionar nuestro cuerpo, ¿no? Y esa respuesta, cuando nosotros le ponemos pensamientos de me va a morder, me va a hacer esto, puede generarse el miedo, ¿no? El querer protegernos, porque esa información que nos da el sentimiento es de decirte, tienes que cuidar esto, ¿no? En el caso del miedo, el mensaje es la sobrevivencia, la protección. Sí. Hay momentos en que estamos en un proyecto, nosotras las mujeres, y tenemos miedo de avanzar, tenemos miedo de lo que puede seguir. Cuando nosotros sabemos que el miedo nos trae el mensaje de decirnos, tienes que tener cuidado, hay un peligro aquí. Esa es la información con la que te tienes que quedar, porque después tú puedes decir, ya entendí que estoy en riesgo, pero aún así acepto el riesgo, acepto el desafío, lo puedo hacer, y empiezas a manejar la emoción de manera distinta. Hola bonita, ¿sabías que tu próximo gran paso hacia una valentía más sólida y una confianza personal fortalecida está solo a un clic? En edithlopez.com he reunido herramientas increíbles para ayudarte a desarrollar tu inteligencia emocional y un liderazgo más auténtico. Encontrarás mis libros y recursos prácticos diseñados especialmente para que puedas elevar tu bienestar y lograr más en tu día a día. Visita edithlopez.com y empieza a descubrir cómo crecer contigo puede transformar tus resultados y tu impacto. Era algo que me venía a la mente ahorita escuchándote, cuando las equivalencias positivas o negativas de cada una de las emociones no necesariamente tienen una connotación. Es decir, hablamos del miedo y puse el ejemplo de ponerme un pequeño reto de ser valiente y atravesar y que no me dé pena y que no sienta yo el miedo y me tiemblen las piernas, etcétera, etcétera. Pero como bien lo exponías, el miedo en una situación de sobrevivencia.
¿sí? Estoy en una situación de riesgo en la cual temo por mi vida, temo porque yo pueda estar de maneras de sobrevivir y de seguir adelante, y entonces el miedo me va a invadir. Claro. Pero aquí el miedo me va a ayudar a sobrevivir. Sí, te va a ayudar a ponerte segura y a salvo. Es correcto. Sin embargo, hay que identificar lo más importante, el mensaje. Te decía, Uh-huh. si tú no le pones nombre a eso que sientes, no lo vas a poder manejar. Open Your Day surgió así, yo en mis sesiones personales me daba cuenta que las personas venían y yo con toda la intención de estar a su servicio y le decía, ¿qué es lo que sientes? No lo sé. Solo sé que me duele el estómago. Que a lo mejor es estrés Uh-huh. o que a lo mejor es miedo. No. ¿Qué sientes? Porque no es lo mismo estrés que miedo o que angustia. Uh-huh. Hay una amplia gama de palabras en español para poder decir la más adecuada para lo que estás experimentando en ese momento. Y en uno de los ejercicios que hacíamos en la maestría de inteligencia emocional y bienestar, el doctor Vizquerra nos hacía un test de saber cuántas palabras nos sabemos de emociones, incluso a nosotros los profesionales, ¿no? Y te das cuenta que las personas no sabemos un promedio de máximo 15 palabras. En emociones son las que recurrentemente estamos usando, pero en español hay más de 450 palabras. Wow. Para definir la emoción. Entonces, si nosotros no definimos adecuadamente, va a ser muy difícil que recibamos el mensaje adecuado. Pero lo que sí va a hacer es que hay 6 emociones básicas que todo ser humano tiene y cada una tiene una información diferente, es un mensaje diferente que te trae. Por ejemplo, la alegría es una de las emociones básicas y nos dice que queremos continuar, que queremos estar ahí, que vamos sintiendo el gozo, ¿no? de estar en esa emoción. El miedo nos invita a la protección, a salvaguardarnos, a la sobrevivencia. La tristeza nos dice algo falta. Uh-huh. Algo ya no es como era, hay una ausencia, hay algo, algo está faltando, ¿no? Y tenemos la sorpresa que nos prepara solamente a otra acción, a otra emoción. No, es esta, pues es eso, es la sorpresa, es la preparación de tu cuerpo de la expectativa, uh-huh. ¿no? De estar en ese espacio, pero también tenemos la ira que nos invita a poner límites, nos invita a cuidar tu espacio, tu territorio, uh-huh. ¿no? Y te invita a eso cuando llega a tu vida y también tenemos una que ha sido muy castigada, ¿no? Y es el asco o la repulsión, porque no solamente la relacionamos mucho con los alimentos, pero el asco no tiene que ver solamente con los alimentos. Hay circunstancias, hay personas que nos producen un rechazo, ¿no? Sí. Y también están buscando protegerte. Así que cuando tú recibes ese mensaje y hay toda una amplia gama dentro de cada una de estas emociones, ¿no? Que sentimientos que se derivan de esta emoción básica, cuando nosotros podemos ver en dónde está, podemos por lo menos tener este mensaje, ¿no? De saber, no sé, dentro de la ira podemos tener el resentimiento, podemos tener la frustración, la indignación. Dices, bueno, ¿qué es lo que me está enojando? ¿Qué es lo que me está molestando de aquí? ¿Qué tengo que proteger? ¿Qué tengo que cuidar aquí? ¿No? Entonces, vas teniendo esta información que te ayude a tomar unas mejores decisiones. Entonces tenemos como nuestras 6 emociones básicas y cada una de ellas tiene, digamos, sentimientos que nos pueden ayudar a identificar qué en particular está generando esta emoción y cómo podemos regularla. Nosotros vamos a decidir cómo podemos regularlas. Uh-huh. Y lo primero es, permítete sentir, ¿no? Y haz unas respiraciones. En el caso, por ejemplo, de la ira, es
positivo que nosotros, cuando estamos muy molestos, antes de hablar, porque vamos a decir algo que puede lastimar, algo que podemos arrepentirnos después cuando estamos enojados, es permanecer en silencio y tocar ese tema después, salir a dar un paseo, salir a caminar, salir a hacer ejercicio o esperar al día siguiente para retomar esa conversación, si es con el jefe, con un compañero de trabajo, y poder decir, en este momento me puedo desbordar, o estoy por desbordarme, o prefiero hablarlo en otro momento, no es el mejor momento para mí, permíteme dialogarlo después. Y el solo hecho de separarte después de esa emoción, ya te va a hacer verlo desde otra parte. Vas a poder procesar cómo es mejor. Y nosotros tenemos la técnica Open, ¿no? De regulación emocional y para la toma de conciencia y de decisiones. Y primero es la observación sin juicio de qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que está, qué es lo que está pasando, ¿no? Y después de la observación nosotros podemos empezar a procesar esta percepción. ¿Qué es exactamente lo que a mí me ocurre con esto que está pasando, ¿no? No es, para llevarlo a un ejemplo, es si una persona dice algo, ¿no? Esta persona dijo esto y lo pones así, esta persona dijo, pero no es, me dijo que yo no había hecho bien mi trabajo o que yo estaba siendo grosera. Y dices, no, ¿qué sucedió? Realmente ella dijo esto, ¿no? Y cuando lo llevas a la percepción, a ese procesamiento, es saber, ¿qué te pasa a ti con lo que ella dice? Me indigna, me hace sentir enojada, mi cuerpo se siente así, y empiezas a identificar qué es lo que está pasando. Después puedes ir a la E de empatía, qué es lo que está pasando también con ella en este momento. Quizás tuvo un día malo, quizás está sobresaturada de trabajo, y no esa manera de justificación, esa manera de llevar un entendimiento de la situación. Entonces, en esta E podemos ir trabajando el entendimiento a mayor profundidad para después saber realmente con la N cuáles son las necesidades, hacia dónde quieres navegar con todo esto que está ocurriendo ya de una manera más consciente, ir separando cada cosa y sobre todo el no juicio a ti misma con lo que tú estás viviendo, porque tienes derecho a experimentar lo que sientes, pero una vez que lo filtras, puedes asumir la responsabilidad de cómo lo quieres manejar. Ok, entonces Open es la parte de la O de observación. La P de percepción, la E de entendimiento y la N de necesidades. Okay. Teniendo claro estas 4 palabras, podemos ayudarnos a autorregularnos. Sí, podemos procesar mejor la información que estamos recibiendo y ayudarnos a transformar en nuestro cuerpo lo que estamos experimentando, porque vamos a ir viendo claramente qué pensamientos hay ahí, qué sensaciones hay en nuestro cuerpo y qué lo está detonando y cómo nosotros podemos cambiarle el switch. Me parece maravilloso que podamos tener esta herramienta. Incluso, ya habíamos hablado en otro de nuestros episodios del podcast de Open Your Box, en el cual hablamos sobre las habilidades de competencia que tenemos como personas, pero dentro de esta misma herramienta de Open Your Box tenemos del otro lado del tablero las emociones. Y tenemos las emociones básicas y tenemos también sentimientos asociados, aunque en una amplia gama. Nosotros tenemos aquí algunos con los que puedes irte relacionando, pero de verdad que yo, si me atrevería a sugerirles, es el que puedan empezar su propia conciencia emocional haciendo la guía de hábitos, y en 30 días van a poder tener una mayor mirada de sí mismos y de sus emociones, cómo las están manejando. Y estas herramientas las podemos encontrar dentro de tu página. Dentro de mi página de edithlopez.com. Perfecto.
Y así que tenemos el día de hoy más recursos, más estrategias y mayor información porque yo creo que lo que podemos lograr al estar informados es cambiar la forma en que estamos decidiendo. Así que el día de hoy yo las invito a que se observen, a que vean sus respuestas emocionales con cada una de las personas que tienen a su alrededor. Que puedas elegir al menos 2 personas, quizás alguna con la que te cuesta más trabajo llevarte y una con la que te llevas muy bien, y que puedas saber cómo te sientes tú con esta persona que te cuesta más trabajo llevarte, cómo es tu manera de actuar, cómo es tu forma de actuar también, de hablar, de actuar, de desenvolverte con ella y cómo lo haces con la otra, ¿no? Cuáles son los detonantes en cada una para que puedas irte observando, porque creo que ese es el mayor regalo que nos podemos hacer para empezar a gestionar nuestras emociones. Tenemos tarea. Tarea, mucha tarea. Muchas gracias por el favor de su atención y vamos a continuar con más episodios hablando acerca del manejo de las emociones.